funcionalidades de la ventanilla única en la reducción de tiempos y costos en el cruce de mercancía por puntos fronterizos, a partir de la experiencia obtenida en la implementación de la tecnología RFID en El Salvador. Ponentes, señores Rodrigo Rivas Melao, experto en comercio, proyecto regional de USAID para comercio y alianzas de mercado. Carlos Roberto Mejía, experto IT aplicadas a facilitación de comercio, proyecto regional de USAID para comercio y alianzas de mercado. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, buenos días. Nuevamente nos da un gusto estar con ustedes. Como escucharon, tanto Carlos Roberto y yo vamos a estar brindando esta intervención que les vamos a compartir algunas de las experiencias que ya hemos tenido en la implementación de esta tecnología para puntos fronterizos como parte del proyecto regional de USAID para comercio y alianzas de mercado. Es un gusto compartir con Carlos Roberto, así nuevamente no los aburrimos, podemos interactuar y brindar la perspectiva desde dos mundos, de tanto de la parte legal y de procesos fronterizos como la parte informática, ¿verdad? Así que nuevamente esperamos que ese dúo pueda ser útil para mantener un buen ritmo en el encuentro. Quiero comentarles un poco del proyecto, que esto ayer bien rápidamente para que ustedes sepan por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. El proyecto regional, como les comenté, tiene objetivos estratégicos, metas e indicadores. Hay 3 objetivos estratégicos que hoy por hoy estamos trabajando en nuestro plan de trabajo. El primero es el fortalecimiento al diálogo y alianzas público-privado para la facilitación del comercio. Ahí básicamente estamos ayudando a cursos de creación de capacidades en facilitación de comercio. Vamos a continuar con ellas, es un módulo de programa a distancia, hemos tenido hasta la fecha 82 graduados en toda Centroamérica. Ha sido el único programa a distancia que es a nivel centroamericano, ¿verdad? Nos orgullecemos muchísimo de eso, lo trabajamos con FECAMCO, que es la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, con la SIECA y cada uno de los gobiernos. También participaron en el sector privado, obviamente. Para este año tenemos más de estos cursos. También hemos apoyado a los diálogos públicos privados en cada país de Centroamérica, dotándolo de estructuras y herramientas que les permitan interactuar de manera más efectiva y con mejores resultados con el sector público. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dimos cuenta al iniciar esta parte del fortalecimiento es que el sector público está muy bien organizado, está excelente y tiene, no muy bien, pero está muy bien establecido, ¿sí? Pero el sector privado no. Muchas veces el diálogo tiene que comenzar ahí, entre privado, y el caballero que nos antecedió lo decía muy bien. Hay una multiplicidad de operadores y no todos tienen el mismo interés. Algunos tienen interés de facilitar las exportaciones, otros tienen interés de facilitar las importaciones y no necesariamente estos son los mismos. Hay agentes aduaneros, hay operarios dueños de flotillas de transporte terrestre, hay navieras. Y así cada uno tiene su propio interés. ¿Cómo hacer que el sector privado esté más organizado y más concatenado para que puedan presentar ante el sector público intereses que sean practicables, que sean realizables y que estén de manera organizada y priorizada? Ese ha sido precisamente el reto del proyecto regional de USAID.
Y ojo, que también existe no solo el nivel nacional aquí en Centroamérica, sino como lo oyeron muy bien ayer, también existe un nivel regional, donde también los ministros de cada uno de los países establecen prioridades de facilitación de comercio a nivel regional. Eso es para el sector privado centroamericano, es útil, pero también se convierte en un reto organizativo para ellos. Y luego, precisamente, lo que le venimos a conversar ahora, 2 objetivos estratégicos bien relacionados con la temática de este encuentro y con el proyecto de tecnología RFID, que es cómo reducimos los costos y los tiempos logísticos del transporte terrestre en Centroamérica. Ahí tenemos un reto de reducir esos costos en cerca de un 15%. Hoy por hoy el costo por tonelada métrica por kilómetro que de la plataforma que la mantenemos monitoreando constantemente está calculado a junio de 2016 en 22 centavos de dólar. El costo recuerden este dato, el costo por tonelada métrica por kilómetro en Centroamérica está calculado a 22 centavos de dólar, tomando de referencia un viaje de Guatemala ciudad a Panamá, pasando por todo el corredor pacífico centroamericano. Es un viaje más o menos de 6 días y se calcula no solo el costo del transporte, sino que el costo operativo, el costo logístico, etcétera, etcétera. ¿Cómo mantenemos ese costo abajo? ¿Verdad? Nuevamente, para impactar en esa reducción no solo son parte del sector público, ¿verdad? No es solo lo que sucede en el punto fronterizo, sino que también qué es lo que sucede en las empresas, ¿verdad? ¿Qué es la responsabilidad del sector privado para mantener y apoyar o contribuir a esa reducción del costo? Por eso es importante comentarles el fortalecimiento del diálogo público-privado. Y tercero, y más importante todavía, que es precisamente lo que ata todavía más al RFID a todas las iniciativas de este proyecto, es la mayor eficiencia administrativa de los procedimientos relacionados al comercio intrarregional. ¿Por qué mayor eficiencia? Miren, hay que ser muy cuidadosos con la facilitación del comercio. ¿Por qué? Porque cargar demasiada la agenda del sector público a reducir, a recortar, a hacer más fácil el punto fronterizo, ¿es bueno? Sí, claro que es bueno, pero ¿es responsable? Les pregunto yo a ustedes, no necesariamente. ¿Nos interesa en Centroamérica o en el mundo una aduana o controles fronterizos, cuarentenarios, de salud, o etcétera, etcétera, flojos? No creo. No creo que sea el interés realmente del sector privado de las empresas tener aduanas flojas, tener cuarentenas flojas, tener procesos migratorios o controles migratorios flojos. No le interesa ni al sector público ni al sector privado. ¿Por qué? Porque entonces precisamente se dan los efectos que puede causar una baja de recaudación en el déficit fiscal. No nos conviene a nadie, ¿verdad? Por eso los procesos tienen que ser eficientes, no tienen que ser flojos, tienen que ser eficientes. Y para ser eficientes tienen que ser completos, no tienen que estar rotos. Y ahí vamos precisamente con lo que les queremos comentar con Carlos Roberto esta mañana. Para nosotros, precisamente, y lo vamos a estar relacionando a medida que vamos adelantando en nuestra presentación, existen 2 conclusiones muy, muy importantes para nosotros. Primero, es que las mejoras en el proceso, las mejoras en la integración de los sistemas. ¿A qué nos referimos con integración? Aduanas tiene, como todos los hemos escuchado, su propio sistema informático. Agricultura tiene su propio sistema informático, migración tiene su propio sistema informático, el CIEX tiene CISEX y lo van a ver, ¿verdad? Ahora, ¿es necesario quitarlo todo? No es necesario, lo importante es integrarlo de manera que se comunique, tal como lo han planteado muchísimo. Y lo otro que es muy importante, pero eso ya es la parte física, lo electrónico está muy bien, pero necesitamos una mejor coordinación
de los controles fronterizos. Si no hay coordinación, ojo, y Estados Unidos lo ha aprendido a base de experiencias después de los ataques del 9/11, integró todos los controles fronterizos en una sola autoridad, Customs Border Patrol. Ahora, ¿nosotros necesitamos un golpe así? No creo, ¿verdad? Pero sí podemos lograrlo con la responsabilidad de cada uno de estos entes en el punto fronterizo, a que los procesos, los sistemas, los requisitos se comuniquen, no duplicando. Ya les vamos a enseñar cómo lo estamos impulsando acá. El RFID también tiene esa capacidad de reducir los costos y los tiempos en el punto fronterizo. ¿Por qué? Porque no solo puede entrar ahorita, tal cual están los sistemas, en su nivel de digitalización o automatización, a precisamente hacerlos más integrados. Y precisamente tiene la capacidad, como les va a comentar Carlos Roberto, de escalar a cualquier otra modernización de los sistemas o los procesos. Eso es importantísimo. El RFID tiene esa capacidad de hacerlo. Carlos Roberto. Bueno, a mí me toca explicar la parte fácil, que es la parte tecnológica. Realmente el RFID no es una tecnología nueva, ¿verdad? Esto viene de la Segunda Guerra Mundial y es una tecnología que nosotros la ocupamos a veces de forma directa y a veces de forma indirecta. Cuando nos dan accesos o tarjetas de acceso a residenciales, ahí hay una tecnología de radiofrecuencia. El control remoto tiene radiofrecuencia y así un montón de dispositivos. Sin embargo, la radiofrecuencia que se está aplicando acá es una radiofrecuencia específica para puntos fronterizos, mayor distancia, mejores velocidades, eficiencia de lecturas, etcétera. Como bien explica Rodrigo, es una tecnología que no es la única, ¿verdad? Hay tecnologías como NFC, como GPS, marchamos electrónico, firma digital, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo bueno de esta tecnología es que se puede amalgamar, se puede integrar con esas otras iniciativas. Entonces no es excluyente. No viene a sustituir sistemas que actualmente ya funcionan, sino que viene a integrar esos sistemas. Si me presta el puntero. ¿Cómo no? Aquí con el verde. Gracias. Los componentes que participan en esto, pues son etiquetas, que hay muchísimos tipos. Hay tarjetas de RFID, hay etiquetas como que fuesen calcamonías, stickers. Hay tarjetas de RFID como pastillas que podemos ingerir y 24 horas después salen de nuestro organismo. Hay unas que le inyectan a las mascotas para poderlos identificar o referenciar, y etcétera. Hay muchísimos tipos de tarjetas. Luego hay antenas de diferentes tipos y las antenas se complementan con lo que son los lectores. Los lectores lo que hacen es capturar la información que las antenas están irradiando, así como este micrófono que tiene una antena por allá, que también está teniendo una lectura, y hay un equipo de cómputo que está haciendo la captura, que es un middleware, y esa pues la puede transferir a un componente. En el proyecto nosotros lo que tenemos es una plataforma que agarra esa información que se radica en SIECA y que tiene la capacidad de conectarse con los sistemas que ya Rodrigo mencionaba, redirigiendo información o canalizando información. Ciertos datos de aquí son de interés para esta otra institución, pero ciertos datos de esta otra institución pueden moverse a estas otras dos instituciones. Obviamente son normados, controlados, y va mucho en la sintonía de lo que hablaba ayer Joaquín, ¿verdad? La integración o la vinculación de sistemas, y lo que decían ahora también con e-papers. Este es un ejemplo de un montaje de una antena. Nosotros evaluamos la parte de postes, pero también arcos. Para el sector específico de transporte de carga es mejor un arco porque garantiza una lectura más eficiente. Sin embargo, hay esquemas como este en el cual hay una doble antena para garantizar un 99.9% de lecturas. Estos son ejemplos de etiquetas, como ustedes pueden ver acá. Estas son etiquetas para el parabrisas, para el windshield, precintos o marchamos, que tienen tecnologías de seguridad que cuando se abre, se rompe, y obviamente pues eso ya puede indicar que hay una vulnerabilidad en la carga. Hay antenas de este tipo, hay portátiles como estas que nosotros hemos considerado también en áreas de contingencia, por si una unidad de transporte, ustedes saben, puede golpear un poste, entonces ya eso no debe afectar la continuidad del negocio. Entonces hay portátiles también para hacer que una persona funja como antena y la continuidad del negocio se mantiene. Ok, sí, gracias.
Ese es el primer entregable que como proyecto acordamos con el gobierno de El Salvador. Es bien importante, ayer lo estuvimos hablando y lo mencionaron varios de los interlocutores, el liderazgo. ¿Quién ha decidido en El Salvador hacerlo? Bueno, como ustedes han visto, esto ha nacido desde la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio. Los presidentes también lo han avalado. Los presidentes han instruido a sus carteras respectivas a que se implementen este tipo de medidas. Ahora bien, ¿quién ha hecho el liderazgo en El Salvador? Son 3 instituciones. Tenemos 3 campeones. Aquí en El Salvador tenemos esa virtud que para el proyecto de que tenemos 3 campeones. Uno es la aduana de El Salvador, la Dirección General de Aduanas. El segundo es la viceministra Luz Estrella, que ustedes la conocieron ayer, y un tercer campeón, que es el comisionado presidencial para asuntos fronterizos, Carlos de Jesús Pozo, que nos ha ayudado a coordinar las demás instituciones que intervienen en frontera, porque como bien lo repitieron muchísimos ayer, no arreglamos nada solo con ajustar o mejorar los procesos de la aduana si no podemos lograr que se coordinen con los demás. Y por eso es importante este segundo entregable que nosotros como proyecto vimos que era necesario. Las antenas, por tener antenas, no van a, óiganlo, muy bien, las antenas y las etiquetas no van a reducir los costos. ¿Qué sí va a reducir los costos y los tiempos? Son utilizar la tecnología junto con los procesos. ¿Y a qué nos referimos nosotros con los procesos? Nos referimos no solo a las declaraciones de mercancías, a las declaraciones de tránsitos, nos referimos, por supuesto, a eso, a los certificados de origen, a los certificados cuarentenarios, a los permisos y licencias, pero también nos referimos a los pagos. ¿Los pagos de qué? Los pagos de impuestos, derechos y demás cargas que se aplican para el control fronterizo, básicamente para lograr un levante fronterizo de la mercancía. ¿Qué más? Los sistemas informáticos también juegan un importante componente dentro de los elementos del proceso. Y ya van a ver, eso ha sido lo interesante e innovador que gente como el experto aquí, el ingeniero Carlos Roberto Mejía, junto con otros expertos que el proyecto ha estado trabajando, que son en procesos y en procesos aduaneros, han logrado hacer esa vinculación de la mejora en los procesos. Por ejemplo, nosotros, y ayer ya se lo compartíamos, pero no vimos estos 2 indicadores en detenimiento. Nosotros en la plataforma de monitoreo, facilitación del comercio, podemos conocer qué nivel de preparación llega los medios de transporte con carga preparados para pasar por su punto fronterizo. Los morados son sí, los rojos son no. Mire qué interesante. En los 2 puntos fronterizos, donde mayor carga pasa en Centroamérica, que son Pedro de Alvarado La Echadura, que es Guatemala y El Salvador, para los que no son de Centroamérica, y Paso Canoas, que es frontera entre Costa Rica y Panamá, son los 2 puntos fronterizos que mayor carga terrestre de medios tienen toda Centroamérica. No lo digo yo, es estudio del BID. Son los que menos carga llevan su documentación lista. Imagínense qué ironía, ¿verdad? Ahora veamos, Carlos Roberto les va a compartir cómo hemos podido medir los efectos de eso con las colas. Por favor. Ok. Las antenas que se van a instalar tienen una característica, pueden medir puntos específicos donde está colocado un arco, es decir, las entradas y las salidas a las zonas primarias. Sin embargo, en el estudio de movilidad y que se ha hecho, se ha determinado que sí hay problemas que se dan en el punto fronterizo, pero a veces los problemas vienen un poquito más atrás, vienen de las colas que se van formando y como bien decía el día de ayer Rodrigo, probablemente vienen 5 unidades de transporte, el último trae todo listo, pero los 4 primeros no vienen preparados y esos le van a hacer un retraso, le van a hacer una cola al 5.º que viene ya preparado. Entonces, bajo ese concepto, tener personal en puntos estratégicos para estar midiendo, ustedes saben, eso es caro y es complicado por temas de seguridad, por temas de transparencia,
Entonces lo que nosotros hicimos fue auxiliarnos, o lo que el proyecto trabajó fue auxiliarse con tecnología existente, en este caso GPS. Entonces las GPS, ustedes saben que muchas unidades de transporte ya tienen sus dispositivos y lo que buscamos fueron alianzas para que nos reportaran en puntos de interés los tiempos de entrada y los tiempos de salida de una geocerca. Y si nosotros hacemos la diferencia entre entrada y salida, pues ahí perfectamente podemos medir tiempos. Eso es importante porque podemos crear N cantidad de geocercas, lo cual en personas sería complicado tener N cantidad de personas a lo largo de Centroamérica, y monitoreamos o tenemos unas rutinas de programas monitoreando los puntos de entradas y salidas a zonas previas al arribo a la zona primaria. Y con eso pues estamos identificando algunos puntos como Paso Canoas y La Echadura, en algunas zonas donde se dan esas colas, ¿verdad? Y los podemos monitorear en minutos. Listo. Ok. Gracias. Sí, básicamente lo que ustedes pudieron ver son ahora precisamente el tiempo de cola, ¿verdad? No es el proceso, son las colas. A veces son colas de más de 10 kilómetros. Hay algunos puntos fronterizos, precisamente los dos que más les traíamos a la atención, que un medio puede estar hasta más de 8 horas en ese punto fronterizo, solo para bajar carga, ¿verdad? Eso afecta, por supuesto, la carga que va entrando al país o subiendo en sentido contrario. Por eso también es necesario no solo la coordinación nacional, sino que la coordinación binacional. De nada sirve que solo aduana haga mejoras o solo la ventanilla única haga mejoras. ¿Por qué? Porque existe un concierto de actores nacionales que también influyen en el tiempo. Y no solo eso, no, como les digo, no es solo a nivel nacional, sino que también necesita el país que exista del otro lado de la frontera, que su socio también coordine con las autoridades nacionales. Todo esto está recogido, como ustedes saben, en el Acuerdo de Facilitación de Comercio. Existen dos disposiciones pertinentes. Una es la coordinación interinstitucional y la otra es la coordinación con el socio comercial. La OMC y en este caso la OSDE ha hecho cálculos de cuánto puede precisamente influir la implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio en países en desarrollo. Bueno, ellos no lo califican en países de desarrollo, ellos lo califican en países de ingresos bajos, medios bajos y altos y medio altos, ¿verdad? Ahora bien, ellos sí han podido calcular cuál es el efecto de implementar las mejoras en los documentos, las mejoras en los procesos y las mejoras en procesos, documentos y automatizaciones, ¿verdad? Y más o menos le suman cerca de 8, 9%, ¿sí? Eso es solo el Acuerdo de Facilitación de Comercio. Es decir, sí está calculado cuál es el beneficio en facilitación de comercio. Ok, ¿por qué lo estamos haciendo? Nuevamente, ustedes ya saben, parte de las 5 medidas, nosotros lo que estamos apoyando al lado de El Salvador, ya ayudamos a establecer cámaras en punto fronterizo que ustedes pueden acceder desde cualquier computadora al sitio web de la Dirección General de Aduana y pueden ver en estado real cuál es la situación de la cola en el punto fronterizo de La Echadura y de La Matillo, El Salvador. Nosotros estamos ahora trabajando en la medida número 4. Lo que nosotros estamos promoviendo es dejar una identificación por radiofrecuencia de los medios de transporte que permita integrar la medida 1, la declaración anticipada de FAUCAS, DMs y DUTs, 2, la agilización de los controles migratorios y 3, el intercambio electrónico de certificados electrónicos. Ahora bien, nosotros podemos dejar el sistema preparado y integrado para que pueda, y Carlos Roberto les va a explicar cuál es la situación ahí, pero no todo está listo, ¿verdad? Por ejemplo, ayer escucharon muchísimo a Néstor, nos explicaba cómo los FAUCAS ya se pueden en Centroamérica intercambiar. Ahora bien,
¿Qué nos falta en Centroamérica? Que también las DM se puedan, o sea, las declaraciones de mercancía. ¿A qué nos referimos? A mercancía no originaria que está entrando al punto fronterizo. ¿Por qué? Porque si bien tenemos perfectamente los FAUCAs intercambiados electrónicamente, 5, como dice Carlos Roberto, el que viene acá viene con FAUCA intercambiado electrónicamente, pero 3 camiones adelante viene uno con mercancía desde Canadá, con un ADM que no ha entrado en ningún sistema informático de Centroamérica. ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí precisamente nosotros estamos afectando el paso y los procesos y el funcionamiento efectivo de medidas como las que tenemos. Por tanto, ¿se pueden integrar el 100% de los sistemas? Sí se pueden hacer. ¿No lo tenemos en Centroamérica? No, exactamente. Y ahí es donde precisamente los queremos llevar con Carlos Roberto. ¿Cómo hemos identificado eso? Precisamente con el otro entregable que estamos ayudando, con el otro producto que estamos ayudando al gobierno de El Salvador, que es la mejora en procesos. Existen miles de metodologías. Nosotros utilizamos Lean Six Sigma, que es Kaizen para los que nos conocen, o los que conocen por el otro nombre. Tiene una serie de etapas: la etapa de análisis, la etapa de mejora y la etapa de estandarización. Es una metodología muy ejecutiva, muy liviana por el mismo nombre que lo dice. Lo que sí que es muy rigurosa en cuanto a su metodología. No se pueden saltar, tiene que ser muy rigurosa en ese sentido. Es un programa completo. Para el caso de El Salvador, lo que hemos diseñado junto con los ingenieros expertos en procesos es dividir la situación en 4 grandes operaciones. Las operaciones de tránsitos internacionales, las operaciones de exportaciones, importaciones y de vacíos. Esas son las 4 grandes operaciones como lo hemos dividido. Ahora, cada una de estas operaciones se han dividido en 4 grandes áreas para identificar precisamente cuál es el proceso y cuál es la mejora correspondiente. Se han identificado las etapas previas, y ahí es donde todos ustedes y nuestro querido Cornelio tienen la mayor relación. Primero, la etapa previa, que es qué sucede antes de que el medio de transporte inicie su viaje al punto fronterizo, el ingreso al punto fronterizo, el proceso dentro del punto fronterizo y la salida del punto fronterizo. Para cada una de esas etapas, nosotros con esta metodología del Lean Six Sigma, a través de un cuadrante de priorización, fuimos identificando con el gobierno de El Salvador, nosotros no, el gobierno de El Salvador, de sus propios operativos, fue identificando qué mejoras eran necesarias. ¿Para qué? Para el funcionamiento del RFID. Nosotros facilitamos, pero no decidimos. Ok, por ejemplo, lo que están viendo en la pantalla es el estado actual. Miren qué interesante, ¿verdad? Esta es precisamente la primera etapa del macroproceso del Lean Six Sigma. Es identificar cómo está la situación actual. Hoy por hoy, miren cómo está la etapa previa. En la etapa previa, el exportador manda su unidad de transporte con o sin documentación. Esto es elección de él, ¿sí? ¿Qué sucede? Y ahí es donde vienen a ver las colas. Justo en la entrada fronteriza se comienzan a hacer las colas. ¿De qué? De medios que llegan al punto fronterizo a elaborar su documentación aduanera, su documentación cuarentenaria, sus permisos y licencias de salud. ¿Por qué? Porque lo que a ellos les interesa es agarrarle la carga al exportador y salir en el viaje. Entonces, ¿qué sucede? En el punto fronterizo se comienzan a realizar todos los trámites y todas las verificaciones que son necesarias por todas las autoridades que intervienen en el punto fronterizo para liberar esta carga y que ésta pueda seguir hacia su destino final. Aquí no hay ninguna novedad, ¿verdad? Pero precisamente aquí es donde se hace ese cuello de botella que tanto le estamos mencionando. Aquí es donde van a ver 4 medios de transporte que tomaron esta decisión y un medio de transporte
que tomó la otra decisión de salir con su documentación preparada. ¿Cómo cambiar eso? Pues miren, precisamente y aquí utilizo la frase que utiliza nuestro ingeniero en procesos, las mejoras en procesos, las que tienen mayor beneficio son las que se hacen río arriba, es decir, en la etapa previa, y no río abajo, son las que menos efecto. Si nosotros logramos invertir la decisión de que la unidad de transporte salga con sus documentos preparados, ese efecto va a tener mayor efecto en las colas. Miren, si el exportador hace su documentación de manera electrónica, llena su FAUCA, lo transmite por medio de las ventanillas únicas, llena su DUTA a través del TIM, que ya lo tiene disponible la SIECA, hace sus pagos, ya sea electrónicos, ojalá que fueran electrónicos, no, como les he dicho, no todo se puede hacer electrónico. Sin embargo, sí ha tomado las decisiones y el gobierno de El Salvador lo está trabajando. ¿Cómo lograr que eso lo hagan? Bueno, también hay hoy por hoy, sin necesidad de que estén disponibles los exportadores, los dueños de la carga o el transportista puede hacer esos pagos sin necesidad de hacerlo electrónico. Existen operarios que sí lo están haciendo sin necesidad. Con o sin la ayuda de un predio de prechequeo se puede hacer la inspección incluso fuera del punto fronterizo y de esta forma sacar la mayor cantidad de procesos dentro del punto fronterizo, ¿verdad? Todo esto nuevamente lejos de la zona primaria, ¿verdad? Si el transportista tiene que bajarse en la zona de acceso o dentro de la zona de acceso a hacer algún trámite o por alguna necesidad, ahí es donde precisamente se comienzan a hacer las colas. Hay otras necesidades, por supuesto, que sabemos en Centroamérica, que van más allá de los procesos o la digitalización. Estoy hablando de cuestiones de seguridad en Centroamérica. Esta forma es la manera de que pueden lograrse evadir o más bien aminorar la cantidad de procesos o de operaciones que se deben de hacer dentro del punto fronterizo. Sin embargo, siempre los sistemas forman un importante rol dentro del previo y durante el proceso, y Carlos Roberto es donde precisamente ha estado trabajando. Sí, el temor más grande cuando hablamos con las autoridades acerca de RFID es pensar que hay que volver a hacer el sistema o hay que botar el sistema que ya se tiene, hay que empezar a construir, y ustedes saben que eso representa una gran cantidad de esfuerzo o costo, ¿verdad?, para poder cambiar los sistemas. Entonces, aquí tomo las palabras de Rodrigo. Nosotros lo que hicimos fue reunirnos con las autoridades de gobierno y crear o desarrollar un modelo integrado entre los diferentes sistemas. Todas las instituciones tienen en uno o muchos sistemas que participan en la gestión fronteriza. Es importante marcar que no todos tienen el mismo grado de madurez que quisiéramos. Algunos son sistemas legados, viejísimos, y algunos son sistemas recientes o que se han venido actualizando adecuadamente. Uno de los puntos importantes de RFID o del desarrollo que el proyecto está ejecutando, es no venir a casarse o a meterse directamente en uno de esos sistemas, porque eso iba a implicar en que si el grado de madurez de una institución X no era el adecuado, el proyecto no podía avanzar porque esa institución no estaba lista. Entonces, hacerlo a partir de elementos de conexión, de mensajes homologados entre instituciones, fue la primera característica y el primer reto que hicimos. RFID tiene la capacidad el software que está trabajando con las antenas de RFID tiene la capacidad de apoyarse en mensajes integrados para la parte de pagos, y pues ustedes saben, aquí se vinculan N cantidad de sistemas de los que actualmente ya funcionan. Identificamos cuáles de estas conexiones, cuáles de estas uniones entre sistemas existían, vimos brechas o vimos oportunidades de mejoras. Por ejemplo, qué tanto migración está comunicando datos de forma acordada con la policía, qué tanto la policía con migración están trabajando con narcóticos, y así sucesivamente lo vimos entre aduanas, CIEX,
tuvimos reuniones bilaterales, ¿verdad? Con Dalila, con Cornelio, y fuimos identificando dónde habían esas oportunidades de mejora, que a veces lo que hacen es que una información que se metió en un sistema, luego tiene que meterse en otro sistema, y luego tiene que meterse en otro sistema, cuando perfectamente se podrían compartir mensajes armonizados y eficientizar el tiempo de digitación. Obviamente el grado de madurez es importante, porque todavía hay algunos Excel por ahí. Y bueno, eso pues es parte del modelo de lo que es RFID. RFID funciona a partir de la identificación de una unidad de transporte, el envío hacia una plataforma, que en este caso está en SIECA, y luego la distribución a los diferentes sistemas, aduana, migración, agricultura, etcétera, 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 de acuerdo a las necesidades y al nivel de avance que tenga en recibir y en proporcionar datos. Todo esto pasa por canales de comunicación seguras, que algunos existen y algunos habrá que crearlos porque actualmente no funcionan. Para poder automatizar procesos y lograr lo que se ha venido trabajando, que es la optimización de tiempos y la mejora en el costo, lo que se ha hecho es primero colocar antenas en puntos estratégicos como las entradas y las salidas de las zonas primarias de la Achadura y el Amatillo. La antena tiene la capacidad de leer entre 10 a 15 metros antes de que la unidad de transporte llegue. Sin embargo, lo que hicimos fue mapear el proceso de aduana para comenzar, identificando aquellas acciones que ustedes pueden ver en verde, que ahorita lo realiza un ser humano, lo realiza una persona. Entonces, estos puntos que están marcados en verde son acciones que perfectamente lo puede ejecutar o accionar un sistema informático. Por ejemplo, cuando una unidad de transporte entra aquí, lo que sucede es que una persona le pide el papel, lee el papel, ¿verdad?, en condiciones ideales, es decir, que no haya lluvia, que esté de día, que no haya viento, que el sol no esté tan fuerte, porque no sé cuántos de nosotros hemos intentado leer un papel blanco a las meras 12 del mediodía. Es un poco complicado y afecta un poco también el tiempo que una persona, después de estar desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde con ese sol, en ese calor, la voluntad que pueda tener de revisar adecuadamente esa papelería. Entonces, esta documentación que se lee aquí, se lee y luego tiene que pasar a otro punto y en este punto ejecutar la selectividad, este paso. En el proceso automatizado, cuando la unidad de transporte llega por acá, en esto un software genera la acción de la selectividad y entonces en un display le puede indicar a la persona que haga X, Y o Z procedimiento. Perfectamente, si es verde y no es de interés cuarentenario, puede mandarlo y liberarlo de acuerdo a correr los procesos actuales. Es importante decir que en ningún momento se está sustituyendo un proceso. Puede ser que se acorte o se achique un proceso, pero el control no se pierde. Lo que se hace es que la acción de 2 pasos ahora lo puede hacer perfectamente en un solo paso, apoyándose en la tecnología. Eso es como ir a comprar la entrada al cine, hago la cola y espero un buen rato y luego compro la entrada, o la compro en línea, o la compro con tarjeta y accedo más rápido al cine. Todo esto es parte de unos retos y oportunidades que Rodrigo puede explicar. Sí, con gusto. Bueno, reto importante en El Salvador y Centroamérica es este tema que lo han escuchado recurrentemente, el nivel de automatización e integración de los sistemas. Los procesos no están automatizados, ¿por qué? Porque los documentos, pagos, permisos, certificados no están digitalizados. Entonces, ahí hay un importante reto. Nuevamente, es necesario trabajar o los beneficios que tienen en el proceso de automatización van a ser más evidentes dentro de la baja del control, en el tiempo y costo del paso fronterizo, van a ser más beneficiosos si se trabajan las mejoras río arriba en el proceso, es decir, donde comienza el proceso. Y ahí es donde precisamente ustedes como ventanillas únicas tienen un gran reto de unificar a las instituciones que requieren controles fronterizos o procesos fronterizos, se puedan cumplir de manera anticipada esos requisitos.
Es necesario el involucramiento de todos los sectores. Ustedes escucharon ahora en la mañana respecto al sector privado. Sí, es cierto, el sector privado tiene muchísimas necesidades, tiene muchísimas buenas ideas, pero no necesariamente tiene sus intereses y sus ojos en el mismo lugar donde tiene el sector público, ¿sí? Centroamérica ha invertido muchísimo en la estrategia regional de facilitación de comercio. Es una apuesta clara, decisiva de los gobiernos de hacer un cambio en la facilitación de comercio, y se necesita un esfuerzo de la misma envergadura del sector privado de contribuir a esa estrategia centroamericana de facilitación de comercio. No puede el sector público por sus propias fuerzas hacer el cambio por ellos solos. Las oportunidades, Carlos Roberto les ha comentado, la tecnología RFID, tanto software como hardware, es 100% escalable. Esa es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el equipo queda dentro de los gobiernos y puede irse integrando a medida que otros controles se vayan generando. Por ejemplo, las nuevas iniciativas que se tienen por parte de El Salvador. Los controles, porque es importante, no es solo la facilitación de comercio. Se recuerdan que al principio les decía, hay que reducir costos, pero también hay que hacer más eficientes los procesos administrativos. Los procesos administrativos se requiere automatizarlos y se requiere la digitalización, pero lo más importante es la coordinación entre instituciones y con los vecinos países. Y aquí es donde precisamente aduanas y ventanillas únicas pueden hacer la diferencia de liderar esos cambios que se necesitan de manera integral y de manera progresiva. Siempre todo el mundo nos dice, bueno, ¿y cuándo exigimos que ningún medio llegue con documentación en papel o que no se le deje entrar al medio fronterizo a la zona primaria sin que tenga la documentación preparada? Miren, yo les esa misma pregunta se la hicimos a oficiales de CBP que vinieron aquí a El Salvador a dar una capacitación sobre el sistema no intrusivo. Estados Unidos necesitó 3 años desde que digitalizó todos los documentos y procesos, 3 años de transición para que todos los operarios estuvieran listos para que todos los documentos y procesos se hicieran de manera digital y cerrar así la necesidad de que los medios todavía lleguen, darle las opciones de que los medios lleguen con la documentación impresa. Ahora bien, en esos 3 años también se estableció lo que el mismo caballero que vino ahora por la mañana les comentaba, la necesidad de que con cuánto tiempo de anticipación se debe mandar la documentación o se deben de cumplir los requisitos. Ya hemos escuchado que en el caso de portuario, y aquí nuestro amigo de Chile me puede corregir la plana porque yo de puertos estoy totalmente desfasado, pero antes de que el que el barco zarpe, desde su origen tienen que mandarse 24 horas con anticipación, ¿verdad? Aunque haga escalas en otro, pero 24 horas de anticipación antes de que inicie. En el caso de couriers, ustedes lo saben, también son 24 o 48 horas antes de que la nave salga desde su origen, que deben contar con la guía. Y en el caso terrestre, ¿alguien sabe cuánto es? No, porque no existe ningún requisito. En el caso de Estados Unidos son por lo menos 2 horas. En el caso de Centroamérica, medio se ha mencionado en algunos casos, sería una excelente decisión que puede tomar Comieco, pedir que toda carga terrestre se debe de cumplir con la documentación y pagos 24 horas o 12 horas de manera anticipada. Pero claro, antes de eso debemos de completar procesos, integrar sistemas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso era lo que les queríamos compartir. Muchísimas gracias por su atención.
Uno, dos. Déjame, vos, ahí. Uno. Vamos a las preguntas. ¿Me escuchan? Sí o sí, gracias. Pasamos a las preguntas. Aquí, allá primero, ya, y luego aquí, después aquí. Gracias. Buenos días, Rodrigo y Carlos. Yo los felicito por todo el avance que han tenido con esto. Son casi que 2 años a diciembre de la estrategia y de verdad me alegra ver los avances, y son avances hechos con pues las instituciones que al final van a aplicar las medidas. Mi pregunta es respecto a la implementación del RFID en fronteras. Habiendo ustedes construido todo el proceso y los sistemas con las instituciones y con los actores, ¿verdad?, que van a estar a cargo de esto, ¿cuál es el plan para dar a conocer y hacer que los usuarios utilicen el RFID? O sea, ¿cómo van a implementar ese piloto y luego el lanzamiento? ¿Cómo van a medir los problemas? ¿Va a haber algún centro de ayuda o cómo piensan implementar esto? Gracias. Ok, sí, las antenas justamente, esta es una buena noticia, justamente esta semana logramos que formalizar toda la documentación de la firma del contrato. El distribuidor que está financiando USAID para la implementación demorará 4 meses y medio en el montaje de las antenas. ¿Por qué le llamo montaje? Porque se deben de instalar unos arcos en los puntos designados por la aduana de El Salvador y también de la SAT y del DARA de Honduras en los lugares específicos. Correcto. Y precisamente en esos 4 meses y medio también vienen 2 fases o 3 fases muy importantes que quiero dejar a Carlos Roberto que comparta. Básicamente es la demo, el enrolamiento y la fase de pruebas, y la otra sería las capacitaciones. Así es bien fácil, ¿verdad? Lo dejo para que él conteste. Ayer se fue y me dejó solo. Bueno, la verdad, para cada una de las fases hay un lanzamiento, es el 27 de octubre de este mes, ¿verdad? Ya casi. Realmente buscamos estratégicamente hacerlo en San Salvador, en San Bartolo, y también tenía un componente de laboratorio, es decir, vamos a instalar unas antenas ahí y las vamos a agarrar literalmente a patadas. Le vamos a tirar agua, le vamos a poner una bolsa, vamos a simular viento, vamos a simular golpes para probar y medir qué tan resistentes las antenas efectivamente pueden comportarse antes de estar en una situación real allá en el punto fronterizo. Cualquiera que quiera llegar a apoyarnos en las patadas, con mucho gusto, ¿verdad? Y eso es porque, como ustedes saben, no podemos hacer una instalación ya, en el papel todo funciona, ¿verdad? En una propuesta de un proveedor todo sirve y todo funciona, pero ya nosotros queremos, con el gobierno de El Salvador, descartar cualquier incidente, cualquier problema de contingencia, vamos a cortar cables, vamos a probar cómo funciona en una prueba piloto ahorita. Luego de esa fase de lanzamiento empieza la instalación per se en los puntos fronterizos, la echadura durante octubre, noviembre y diciembre, y diciembre, enero y febrero en el Amatillo. La idea de tenerlo en paralelo es para estar supervisándolo de una forma más adecuada. Pero durante esas instalaciones, esos montajes, va en paralelo un proceso bien importante que Rodrigo menciona, que es el enrolamiento, que es matricular a las unidades de transporte y matricular a los pilotos y hacer una prueba piloto con marchamos RFID. Desde este punto empezamos a sensibilizar, porque el proceso de instalación, la persona se acerca con su documentación, se inscribe en una plataforma que se ha desarrollado y desde ahí se le empieza a sensibilizar con información impresa y a su vez con buenas prácticas del uso de RFID. Luego hay campañas de sensibilización que van a ir en paralelo para el sector privado, también para el sector público. En algunas nos acompañamos con el proveedor, que es el que más conoce su tecnología, y en otras campañas que las vamos a trabajar de la mano con cámaras de comercio, con transportistas, para poder llegarle realmente al que lo está ocupando, ¿verdad? Que es
el exportador, el importador y el motorista, ¿verdad? Ok, ahora, como menciona Gabriela, ¿cómo vamos a lograr que se utilice, verdad? La decisión del sector privado básicamente está involucrada en dos momentos. Uno es, como lo dice Carlos Roberto, tomar ese paso de decir yo quiero ser parte de las pruebas, número uno, o número dos, cuando el gobierno de El Salvador, la Dirección General de Aduana, diga comienzo mi proceso de enrolamiento, ¿verdad? Ellos van a seleccionar transportistas, van a seleccionar carga que sea factible para hacer el paso fronterizo. Y número dos, ahí es bien importante esa decisión. ¿Por qué? Porque en esa decisión tiene que enrolar no solo al medio de transporte, sino que a su motorista, ¿verdad? Ahora, la decisión de ahí en adelante nuevamente queda en una opción del sector privado. ¿Por qué? Porque si el sector privado, el dueño de la carga o el transportista no se asegura que nuevamente el FAUCA se haya transmitido electrónicamente o que la DUT se haya utilizado, nuevamente se va a llegar a atascar al punto fronterizo, ¿verdad? Y ahí ya viene una intervención lejos de la tecnología o lejos del alcance del proyecto, ¿verdad? Que es la decisión que les comentaba cuando comenzamos a cerrar al punto fronterizo para que no entre ningún medio sin la capacidad que tenga de ser procesado documentalmente, es decir, que tenga su documentación lista. ¿Cómo lo hacemos? Ahí viene una medida de acompañamiento que precisamente las mejoras en el proceso nos ha dictado, que es cómo ordenamos de ambos lados del punto fronterizo que los medios que no están con documentación lista entren a la zona primaria, ¿verdad? Para eso se ha ideado un sistema de torretas o conitos que tal vez los centroamericanos ya la escucharon bastante, y es que se va a codificar la carga, se va a codificar aquellos medios de transporte que están listos con su documentación para que sean procesados en la zona primaria, se les va a dar un cierto color para su ingreso al predio fronterizo, y si no tienen la documentación lista, pues se van a direccionar a un predio pulmón o una área de descanso. Ahora bien, eso es una decisión, digámoslo así, de hecho, esa es una práctica. Claramente esto va a permitir precisamente a seguir incentivando a que los medios lleguen con su documentación preparada, porque ¿qué va a pasar? Miren, aquí en Centroamérica, como muy latinoamericanos que somos, aprendemos casi que a la fuerza, ¿verdad? Va a estar sucediendo que medios de transporte que sí llegan con su documentación preparada van a estar llegando a hacer su acceso directo al predio fronterizo y el otro se va a quedar en el predio pulmón y va a decir, ¿y qué tiene de diferencia él y yo? Aquí está, mira, no, tu documentación no está preparada, ¿verdad? Esa es, por el momento, la forma de incentivar. Claramente existe la forma regulatoria, nosotros no hemos buscado esa forma. ¿Por qué? Porque no es nuestra decisión y sí existe una decisión de país en ese sentido, ¿verdad? Sí es una decisión de país que tiene sus costos políticos precisamente por el hecho de que no todos los procesos están armonizados o toda la mayoría de procesos, como se los hemos compartido, están rotos, ¿verdad? Entonces, no hemos querido recomendar el camino regulatorio, más bien el incentivo. Hay 5 preguntas en cola. Vamos primero. Qué bien, segundo, vamos a ocupar tercero el proceso. Y cuarto, por favor. Automatización. Bueno, Rodrigo y Carlos, felicitarles por los hallazgos, realmente son interesantes. Sabemos que han trabajado arduamente. Parte de la consulta que yo tenía pues ya fue contestada, que básicamente pues saber si estos datos ya son del conocimiento de Cifácil y Comieco. A partir de ahí es de tomar las decisiones estratégicas para que esto se vuelva obligatorio, que fue el éxito hasta este día de Estados Unidos con la ley de bioterrorismo, que obligó que se hiciera un aviso previo. Entonces, como usted dice, fueron 3 años de adecuación, pero de Centroamérica
se haga una normativa que permita adecuar en un tiempo previo, que los países nos ordenemos, ¿verdad?, los que tenemos un poco adelantado el proceso, que también el sector privado se responsabilice en pagar. Los medios existen para pago electrónico, existe el registro anticipado de FAUCAS, que se incluyen los demás documentos. Entonces, en esa fase, pues esperaríamos que ahora que ya se va a incluir DUCA, que básicamente incluye 3 documentos, mejore, pero que también como parte de la región Comieco, pues tuviera bien hacer esa normativa que hasta cierto punto pues nos obligue a todos los actores, privado, público, a que ese registro previo sea necesario, tal como cuando usted llega al aeropuerto, se registró previamente y se no haga la cola. Entonces, de esa forma pues se avanzaría. No, aquí, si bien es cierto, no hay atentados que nos obliguen a una ley de bioterrorismo a anticipar el registro, pero sí los hallazgos son concretos y los costos que le está generando a todos por el manejo de esa carga atrasada pues son muy altos. Entonces esa era mi consulta, saber si ya lo conocía CIFACIL y Comieco y si lo conocían, qué acciones se esperan. Gracias por el comentario. CIFACIL lo hemos estado consultando. Al principio de año tuvimos una consulta para el lanzamiento que Carlos Roberto les mencionaba, que es el 27 de octubre. Están involucrados, poco a poco los vamos a ir involucrando más. Pero ¿por qué se dio? Y por eso hice aquel comentario, ¿se recuerdan? La prioridad del sector público puede ser una, pero la prioridad del sector privado es otra. Y aquí en el caso de El Salvador, que es la experiencia que le estamos trayendo, el sector privado, el sector público está clarito. La prioridad en facilitación de comercio es la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio. Y Cornelio y el BCR está haciendo su aporte en ese sentido. Igual que las demás instituciones. Ahora, si usted se va al sector privado, no le van a hablar de la Estrategia Centroamericana, la conocen, pero no está en su prioridad. En su prioridad están las 19 medidas, para bien o para mal, pero ese es precisamente nuestro punto, ¿verdad? Que por qué decimos que es tan necesario que existan liderazgos que unan y liderazgos de ambos lados, ¿verdad? Del lado del sector privado y público, que puedan mantener los ojos y la atención del CIFACIL en este caso, en las prioridades del gobierno también. Ese es el comentario como ejecutor de proyectos, ¿verdad? Ahora bien, Comieco, perfecto, sí. Nosotros estamos contribuyendo, le comento, USAID, la agencia, ha decidido inyectar más recursos al proyecto regional para comercio y alianzas de mercado, y eso nos ha permitido precisamente ahora anunciar en Centroamérica que existen los planes para implementar antenas RFID del lado de Honduras y del lado de Guatemala. Del lado de Honduras será el Amatillo Honduras, también equiparla para que haga la misma funcionalidad y con la misma metodología que le mostramos, y del lado de Guatemala en Pedro de Alvarado, ¿verdad? Con Honduras ya suscribimos el MOU, con Guatemala estamos a menos de 15 días, ¿verdad, Maynor? Pero eso facilita, claramente, ¿verdad? Y Comieco tiene que tomar es importante la decisión de Comieco, estoy totalmente de acuerdo. Una decisión que está, digamos, al alcance, que sería muy buena, la conversábamos con Margarita, podría ser precisamente que Comieco tome la decisión que el web service de RFID esté alojado en el nodo regional, no solo para el funcionamiento de El Salvador, Guatemala y Honduras, pero para toda la región. Ese sería un primer paso muy bueno, poco a poco se va construyendo, ¿verdad? Y el BCR ha sido un excelente ejemplo de eso, ¿verdad? Sigue usted, señor, por favor. Mi nombre es Mario Serna, del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros estamos trabajando en el nivel nacional y centroamericano sobre la política para la facilitación de la producción y el comercio. Por eso estamos vinculados con el tema, pero no conocemos. Disculpa, nos cambiaron el micrófono. Mire, pues. ¿Qué se ha hecho
desde el programa o desde el análisis de los procesos, precisamente para capacitar aguas arriba, es decir, al sector empresarial, los usuarios del sistema, sí, para que puedan llenar esa información, tenerla lista antes, número uno, pero número dos también asegurarse que efectivamente se cargó bien la información. Sí. Esa es una pregunta. Sí. La otra es que llama la atención que en la mejora de los procesos, con el análisis de los procesos, ustedes ya han identificado algunos componentes que no dependen de sistemas informatizados, sino que dependen más de lógica, de organización, de los pasos que hay que seguir. La pregunta es, ¿se han hecho ya mejoras en la práctica y hay consecuentemente reducción de tiempos como consecuencia de eso? Una tercera pregunta es, que va relacionado con la pregunta anterior, es la tecnología heterogénea que hay en los distintos países, realmente va a ser un obstáculo. Va a ser un obstáculo en algunos casos, donde haya sistemas más atrasados, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo van a resolverlo? Porque el tema es que si hay dificultades en un país, eso repercutirá seguramente en nosotros, pues, porque se trata de un sistema integrado. Y por último, el nivel de compromiso de los países, es decir, es por demás. En un conjunto siempre hay alguien que presenta menos entusiasmo o menos disposición. ¿Han encontrado este tipo de limitaciones y efectivamente está incidiendo en atrasar el avance del sistema? Listo, muchísimas gracias por las preguntas. Respecto a la capacitación, sí. En parte del 2015 y 2016 ejecutamos con la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica un programa de capacitación en línea en materia de facilitación de comercio, número 1, y número 2, cursos presenciales en cada país de Centroamérica en prácticas o buenas prácticas para el cruce fronterizo. Incluso esta metodología del Lean Six Sigma, recibimos más de 400 participantes del sector privado para que la recibieran y precisamente pudieran permearse o asimilar el rol de la responsabilidad que ellos tienen en mejorar el cruce fronterizo en el día a día, no solo con la agenda de influencia. Número 1. Número 2, junto con el comisionado presidencial ya para El Salvador, elaboramos, el comisionado presidencial lo lideró, pero estuvieron integradas todas las entidades del control fronterizo, una guía de buenas prácticas para el cruce fronterizo en El Salvador. Nos fuimos, no aquí a los salones, ¿verdad? Aquí ya hay que decirlo, miren, y USAID, ese es lo bueno de estos proyectos. USAID quiere cambios quiere apoyar a los países con cambios en el campo. Todo lo que nosotros hacemos nos vamos a las fronteras. De hecho, yo cada vez dejo de ser más abogado porque paso más tiempo en las fronteras que en la capital, ¿verdad? Nosotros somos realmente un proyecto ejecutor, nos vamos a las fronteras, nos reunimos con los transportistas, los invitamos a un café o algo así, en las oficinas de las aduanas hemos logrado capacitar a más de 120 transportistas, ¿verdad? Es una campaña que se guió, fue muy buena, queda la guía en el acervo de San Salvador, del Salvador, ¿verdad? Está electrónicamente disponible, etcétera. Ahora, la segunda pregunta que me hacía era respecto... Que si hemos visto ya mejoras. Sí. Hay una serie de mejoras, no solo de procesos, las de procesos se están ahorita precisamente implementando. Existen otras mejoras prácticas lejos de los procesos, pero que acompañan las logísticas sociales. Sí,
se están haciendo. De hecho, algunas de las mejoras que se identificaron en el proceso de mejora de proceso ya se han tomado paso por algunas de las autoridades a hacerlo. El ejemplo más claro que yo le puedo compartir es El Salvador amplió el espacio para parqueo de medios de transporte en la Achadura. El proyecto regional le colaboró con la pintada y con la señalización horizontal y vertical, tomando en cuenta que usted de obras públicas utiliza la terminología adecuada. Seguimos colaborando con esas mismas medidas, que son para ayudar a la logística. Respecto a las decisiones, sí, hay decisiones bien importantes que sí, y Carlos Roberto le va a contestar con la parte de sistemas, que sí vemos no entorpecidas, pero que sí vemos una limitante. La número 1 es que las decisiones de país tienen que estar maduras y tienen que estar listas para tener mayor impacto, que sean binacionales. El Salvador puede tener muy buena decisión y la decisión ya la tomó desde hace 2 años y por eso es que hemos tenido este nivel de avance. Ahora bien, esa decisión es importante hacerla de manera conjunta con Guatemala, que ya la hizo. Honduras está menos maduro en ese sentido, ¿verdad? Pero sí ya también quiere la sartén. Módulo adicional, Rodrigo. El módulo adicional que colocaron también. El módulo adicional de paso fácil. Sí. Bueno, con la parte de sistemas, usted lo ha dicho muy bien, el nivel de madurez que tienen unos y otros a veces es un componente que puede ralentizar un desarrollo. De hecho, es una estrategia nuestra no hacer un sistema per se para instalarlo en un lugar específico o en una institución específica, sino hacer un amalgamador, ¿verdad? En el diagnóstico que nosotros hemos hecho así muy superficialmente, puedo decirle que la institución que a veces se va quedando un poquito es la agricultura, ¿verdad? Pero la idea es tirarle o apostarle al 80-20. ¿Cuáles son los componentes centrales que impactan en la gestión fronteriza? Pues las aduanas. Y en la mayoría de Centroamérica son los que tienen los sistemas de informáticos, aparte de las ventanillas, ¿verdad? Estamos hablando solo en el punto fronterizo, más robustos o al menos más maduros o que tienen personal que está cambiando. Sin embargo, la implementación del proyecto no busca sustituir o romper el proceso, sino que agarrar datos y moverlos entre ellos. También hemos considerado dentro del proyecto apoyar con horas hombre de desarrollo por si a alguna institución pues algo le falta y apoyarlos para que completen eso o dar un poco de asistencia técnica para ver si el sistema está, pues tal vez no es nuevo, pero siempre hay formas de cómo se pueden integrar. Apoyarlos en ese sentido para que no se vayan quedando y obviamente si alguien se queda pues apoyarlo para que también sume al proceso. También, por ejemplo, agregando la ventanilla de paso fácil que ha abierto aduanas, también, por ejemplo, la viceministra, eso ayudó un montón, es el chequeo coordinado de migración que se ha puesto en marcha entre Guatemala y El Salvador. Eso también son cuestiones que han venido ayudando y, por supuesto, el BCR también ha iniciado su iniciativa para automatizar y digitalizar mayor cantidad de documentos y procesos. Todas esas medidas van permeando, van sumando. Bien, al parecer con sus respuestas fueron solventadas las preguntas que faltaban, a menos que alguien tenga otra. Si no, pasamos al coffee break, 15 minutos, y luego los convocaremos para continuar.